Voces que forman parte de la noticia. Le voy a decir algo de frente al candidato. Me parece un buen tipo. Me gusta la gente que me cae bien desde que la vi la primera vez cuando se lanzó en la candidatura anterior, en el 2021. Para que los que recién nos escuchan, ¿a quién usted se refiere? ¿Cuál es el sujeto de la oración? Todavía no termino. Usted se me mete y no me deja hablar. Avance, señor Hidalgo. Sé que esta campaña le ha afectado muchísimo las denuncias que ha tenido a su candidatura. ¿Por qué? Porque lo tuvieron 3 semanas, como usted me dijo fuera de micrófono, pendientes de lo que tenía que pasar en el CNE, y eso no es justo, se lo quería decir de frente. Estamos hablando del señor Javier Herbas, muy bienvenido. Por primera vez lo tenemos en cabina después de 3 años de entrevistarlo, pero más que todo el día que inauguramos en cabina, así que espero que nos dé buena espalda. Ya lo conozco. Sí, ya lo vi. Bienvenido, señor Herbas, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto poder estar aquí, Priscila, Ronald y Guillermo, y gracias por lo que mencionabas. Y primero les felicito. Gracias. Espectacular vista del Cerro Santa Ana con la capilla. Un honor poder estar inaugurando esta nueva cabina y que quede para la historia. Así será. Y efectivamente, mira, yo te digo, con lo que tú mencionabas, Guillermo, los ecuatorianos somos buenas personas todos. ¿Qué es lo que falta en la política del país? Falta liderazgo. ¿Qué es lo que falta? Falta coherencia. Y te puedo decir, yo lo he vivido. Yo fui candidato en la campaña de 2021. Primero quisiera agradecer a todos esos hermanos ecuatorianos que nos brindaron la confianza, invitarles a que rescatemos a nuestro país juntos y también invitar a que se sumen muchas más personas, porque tú también lo dijiste hace un momento, Guillermo, nos estamos jugando mucho. Fundamentalmente nos estamos jugando el país en estas elecciones, porque efectivamente es un gobierno corto y de transición. Pero es que estamos en un deterioro tan acelerado los ecuatorianos, una inseguridad terrible, y no se está haciendo las cosas que se deberían hacer. Entonces hay que parar este deterioro, inseguridad, y hay que reactivar la economía del país. Empecemos por, como decía mi papá, empecemos por el principio. ¿Qué le ha parecido esta nueva impugnación a otro candidato de la República, el señor Cristian Zurita, que es el reemplazo de Fernando Villavicencio? Una vez más, por el correísmo, que también fue el que impugnó su campaña. ¿Cuál es su opinión? Incoherente. Mira, cuando fui candidato en la campaña del 2021, justamente el candidato de ese movimiento político que tú mencionas, hoy en día Revolución Ciudadana, antes era UNES, ellos se inscribieron con una cédula equivocada, el candidato a la presidencia de la República, y le dejaron pasar el CNE. ¿Y ahora cómo es posible? Al candidato Zurita no le permitieron participar en el debate, algo injusto. Y los ecuatorianos, para tener paz, tenemos que recuperar justicia. Injusto también que no les permitan hacer la pauta. Y ahora resulta que ayer a las 10 de la noche ellos mismos le impugnan. Y si hablamos de ellos, permíteme solamente puntualizar. Diga. No fueron una, fueron 3 impugnaciones que nos hicieron sobre falsedades. En la primera, mientras nos impugnaban a la candidatura, ellos fueron impugnados por el Consejo Nacional Electoral del Ecuador por no presentar el programa de gobierno, y les dieron plazo 48 horas para que en la carrera lo presenten. Es decir, tienen el tiempo para pelear en política y querer que los demás no participemos, y sin embargo no tienen el tiempo para pensar al país. Te digo algo más, el candidato, el vicepresidente, candidato a la vicepresidencia de ese partido, él me tiene interpuesta una denuncia penal por una supuesta injuria. Yo puedo decir, no tengo paraísos fiscales, pero a eso se convierte. ¿No son ellos los que hablan de lawfare en la política? Esa es la incoherencia, ¿no? Una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. ¿Qué ganan haciendo esto? Que respondan ellos, pero lo que sí te puedo decir es quiénes perdemos. Perdemos todos los ecuatorianos. La verdad es que es duro. Ahora sí, vamos a lo suyo. Empecemos por lo que más aclaman los ecuatorianos, que es el tema de seguridad. Todas las encuestas a las personas de a pie de la calle, lo primero que dicen es responden es que lo que más les preocupa es la seguridad. Y ahora más que nunca se está viendo después del asesinato del señor. Imagínense, asesinaron a un candidato a la presidencia de la República. Gracias a Dios no fue usted, gracias a Dios no son los otros candidatos, pero desgraciadamente fue Fernando, que estuvo 3 semanas con nosotros en nuestra antigua cabina, y le dije, ¿tienes miedo? Y me dijo, sí, soy humano, pero alguien tiene que hacerlo.
Y lo mismo, me imagino que es lo mismo que me contestará usted. Pero vamos a la seguridad. Usted dice que va a repotenciar la Policía Nacional. ¿Cómo lo piensa hacer? Cuéntenos. Guillermo, y lo que ocurrió con Fernando, te digo, no hay palabras para describir ese sentimiento de la frustración por un cobarde e infame asesinato, que no solamente es Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de la República, que fue asesinado en Quito. También asesinaron a un alcalde en Manta. Han asesinado más de 4.000 mujeres y hombres ecuatorianos en solo lo que va del año. Y niños. Mi sentido pésame, y niños. Mi sentido pésame para todas las familias. Y en el caso de Fernando, para su familia y sus seguidores. Pero es que esta situación nunca antes vista está en un desborde. Hablemos, por ejemplo, concretamente de las propuestas en la seguridad ciudadana, al que le roban en el bus, al que le roban en la calle. Y fruto de esos que tú podrías decir son delitos menores, no, hay asesinatos por robarte un celular. Correcto. Y eso es lo que estamos viviendo los ecuatorianos. El candidato de Esmeraldas del partido del señor Torsones Hostren, a un candidato a la asamblea lo mataron por un celular en un carro, le pegaron 3 tiros. Y también mataron a un dirigente político de Revolución Ciudadana. Así aquí es. Estamos perdiendo a todos los ecuatorianos, aquí no hay un ganador. Así es. Lamentablemente en esa ausencia de visión colectiva, que hay que recuperar valores en el Ecuador, valores de solidaridad, que nos recuperemos y nos veamos como un solo país en la misma orilla, pero también valores familiares y valores espirituales, que los tenemos los ecuatorianos, pero tristemente en lo público, en lo colectivo, los hemos ido perdiendo y hay que recuperarlos. En seguridad, tenemos que hablar de recuperar institucionalidad, y te hablo de una institución que es fundamental para la seguridad de todos los ciudadanos ecuatorianos, que es la Policía Nacional, que no la sigamos teniendo en el abandono que está. Hablamos nosotros de recuperar institucionalidad en la Policía Nacional y devolverles dignidad a los servidores policiales. Te doy ejemplos puntuales. Por favor. ¿Cómo puede ser posible que estemos formando policías y los llevemos a la calle en 6 meses? Los convertimos en carne de cañón. No puede ser eso posible. Ni siquiera les damos un lugar para dormir. Y la formación ha sido en 18 meses. ¿Y por qué te digo carne de cañón? Porque o los acribilla el crimen organizado, que ellos sí están organizados, o son cooptados por el crimen organizado. Pero aquí digamos las cosas con claridad. Aquí, ¿por qué acallaron la voz de Fernando y por qué sin duda buscan acallar las voces de quienes queremos que la corrupción y la impunidad no siga tan vigente en el Ecuador? Porque evidentemente buscamos frenar esos negocios narcocriminales que ¿cómo han crecido? Gracias a la compra de conciencias corruptas y también a la ausencia de liderazgo, de no haber limpiado la casa desde adentro y de no seguir cortando ramas y no comenzaría a sacar raíces. Javier, pero, a ver, este gobierno, por ejemplo, y usted me va a decir, ¿por qué yo tengo que ver con este gobierno? Este gobierno ha tratado de comprar chalecos desde hace 2 años. Ha comprado balas y no hay pistolas. ¿Qué? Todo le echan la culpa a lo complicado que es el Estado. ¿Cómo lo haría usted diferente? Pero es que por eso digo, la seguridad es fundamental, la policía. Es que ni siquiera les damos balas a los policías. No tienen práctica de tiro. Y déjame ponerte números. Y se las cobran. Exacto. Déjame ponerte números. Para el Estado una bala, una 9 milímetros de bala es 25 centavos de dólar. Haz cada 3 meses, es decir, 4 prácticas de tiro en el año. Que cada práctica de tiro por lo menos sean 50 balas. Mínimo. Ya. Estás hablando de $50 en el año y no se lo hace. Y luego esto pasó hace algunos meses, un policía que en su nerviosismo le dispara a otro compañero policía. Correcto. Porque no reciben el entrenamiento suficiente. Y esto es servicio urbano. 5.500 millones de dólares. Y te puedo decir que cuando los estómagos están vacíos, las aulas también se vacían y las calles se llenan. Eso no está pasando en el Ecuador en un sistema de un Estado. Realmente la vida de los ciudadanos. Esa es la responsabilidad que tenemos todos los ecuatorianos cuando ejercemos el poder que sí tenemos en democracia con nuestro voto. Ahora, en economía, ¿cómo cubrir este hueco fiscal que hoy existe? Fondo Monetario Internacional, China, el que mejor del crédito, pero ¿cómo poder salir de este hueco en el que nos encontramos hoy en día? Uno de los candidatos que estuvo aquí en la mesa nos supo indicar que este déficit incluso es mayor en la peor crisis de la pandemia, el que hoy. ¿Cómo salimos de él? Claro, es que, mira,
no funciona el sistema económico que tenemos, y no de uno, no de dos, de más de 3 gobiernos atrás. El último año que tuvo el Ecuador un superávit presupuestario fue el 2007, el primer año de gobierno de un gobierno que duró 10 años, y de ahí todo lo demás fue endeudamiento. Hasta el día de hoy estamos en déficit presupuestario. Tenemos que hablar que el modelo de desarrollo económico extractivista no está funcionando, además que se va a acabar y no nos estamos preparando. Se decía que en 1970, 72 se iba a sembrar el petróleo. Bueno, eso nunca pasó. Ajá, y eso se necesita. Ir a un modelo de desarrollo económico que sea inclusivo, que sea sustentable y que sea productivo. Eso es la agricultura. Y aquí te está hablando un agricultor. Hay que regresar la mirada al campo. Es el potencial que hace que el Ecuador sea único, lo que se conoce como las ventajas comparativas en horas luz, en el clima que tenemos, en las tierras fértiles y en el agua, porque Ecuador tiene suficiente agua, falta canales de riego, agua tenemos. Recuerdo haber escuchado en el gobierno de Lenín Moreno decir que gracias al agro, la dolarización que estuvo tambaleando pudo mantenerse, porque para la dolarización lo que necesitamos es ingresar dólares, y para ingresar dólares el agro fue fundamental con el tema de los camaroneros, los habaneros, los cacauteros, que siguieron trabajando y nunca pararon. ¿Fondo Monetario Internacional o China? Y hablando de ese gobierno, ¿qué hicieron por la agricultura? Nada. Todos los que formaron parte de ese gobierno, ¿ah? Porque no, aquí no nos olvidemos de historia. ¿Cuántas personas formaron parte de ese gobierno? Es que nos rompen las piernas y luego en las siguientes elecciones vienen a decirnos, aquí tiene la muleta, ahora sí tengo la solución. ¿Nos olvidamos? Fueron parte de ese gobierno muchas personas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en agricultura? Déjame te hablo y de lo inmediato y de lo estratégico. En lo inmediato, política de semillas. En lo inmediato, acceso al crédito con la banca pública. En lo inmediato, mercados internos y externos. En lo inmediato, recuperar los colegios agropecuarios, que los perdimos porque los volvieron unidades educativas. En lo estratégico, canales de riego. Y aquí me detengo un momento, Ronald, porque en lo inmediato me refiero a que en menos de 3 meses lo hacemos. Oiga, ¿usted ya tiene listo el ministro de Economía y Finanzas? Mira, nosotros tenemos un equipo muy valioso que lo hemos venido construyendo estos últimos 3 años. Claro que tenemos el equipo. Te puedo decir que esto es justamente lo que aspiramos, si Dios lo permite y la voluntad de los ecuatorianos, en segunda vuelta dar todos los nombres. De hecho, ya dimos un nombre para salud. Pero lo que sí te puedo decir es que el ministro de Agricultura, en este momento que estamos viviendo con el país, va a ser de aquí de la costa, porque es el sector más golpeado. Arroceros, maiceros, que necesitan atención y política pública. Estamos en este momento, mira la incoherencia, se están embargando bienes y propiedades de deudores del Banco Nacional de Fomento en liquidación y de Banecuador, sin entender, y hace un momento se dijo, somos el único país que no tuvo un rebote económico post pandemia. Y además, vivimos un invierno muy fuerte 2022-2023. Nosotros hablamos de un alivio financiero. Primero, parar inmediatamente con los embargos, 1 año de gracia, refinanciamiento del crédito y darte oxígeno. Nosotros no hablamos de controlar el capital, pero sí de controlar el 100% del interés de créditos inferiores a $100,000. Por mi lado, cierro con una. ¿Cómo le fue con el debate? ¿Usted cree que ganó, perdió o empató? Yo creo que lamentablemente perdimos todos los ecuatorianos, porque el formato te limitó, primero la réplica, te limitó que tú desarrolles un programa de gobierno. Con la grave situación que estamos viviendo, pongámoslo todo en 1 minuto y sorteemos la réplica. Te doy un ejemplo. Un candidato mencionó que el costo de extracción en el ITT es $58 por barril. ¡Falso! No. Falso, es $17.75. Sí, pero te digo, ¿cómo vas a confundir así a la población? Y se equivoca también en otro, o sea, en eso, por llevar una agenda de canalizar el voto, pero en el otro se equivoca, porque el costo, el castigo, no es $8. El castigo de ese crudo pesado es $15. Imagínate. Es más, el castigo del crudo, el más liviano ecuatoriano, ¿sabes cuál es el castigo? $10. Y el crudo pesado es $15. Y ahí regresamos a este tema que este es fundamental. La corrupción y la impunidad nos está desangrando el país de la misma manera que nos desangra el crimen organizado. Javier, ¿usted es guayaquileño? Yo soy nacido en Guayaquil, por supuesto, encantado de estar aquí en mi ciudad natal. ¿Y dónde ha vivido la mayoría de su vida? ¿En la sierra? Mira, por el trabajo de mi padre yo tuve
que vivir en muchos países. Yo viví 4 años en Polonia, viví 4 años en Lima, Perú, viví 4 años en Estados Unidos, en Nueva York, y luego en mi universidad le hice 5 años en Colombia, y luego sí regresé aquí al Ecuador. De hecho, yo fui el que di el discurso de grado de todas las facultades, agarré mi carrito, que era un Suzuki Forza, y me manejé 19 horas. Tuvimos el sin mismo parar. carro. Porque te digo, la ilusión que yo tenía de regresar al Ecuador y la ilusión que tengo de hacerle grande a mi país es lo que te mueve, las fibras y el pensamiento. Hay algo que usted tiene una ventaja, y hay que reconocerlo públicamente. Usted es un hombre que se ha hecho solo, es un entrepreneur y que ha triunfado, porque no se puede negar eso. ¿Cómo le va a enseñar al Ecuador a hacerlo? Bueno, necesitamos... Entiende a lo que me refiero. Sí, claro. ¿Cómo le va a enseñar a ese chico que sale de la universidad a los 21 años y no sabe qué va a hacer de su vida porque no hay trabajo? ¿Qué va a hacer con estos viejos que tenemos más de 50 años que todo el mundo dice, no, ¿Qué pasó? ¿Usted? que no, usted es mayor de 50, entonces usted no puede trabajar porque hay que darle, usted ya está en otra etapa? ¿Qué va a hacer con toda esta gente? ¿Qué va a hacer con el chico que vive en un barrio suburbano donde no hay la posibilidad de trabajar y se encuentra con un amigo, con un pana, como decimos aquí en Guayaquil, y dice, oye, ñaño, yo con esto gano billete ya que tú estás en la calle? ¿Qué va a hacer con esa gente, Javier? 3 sectores de la economía que tienen la virtud y la capacidad de una inmediata reactivación, que es lo que necesitamos en el Ecuador, algo inmediato. Okay, vamos. Agricultura, emprendimiento, construcción. Tú tocaste el tema del emprendimiento. Los ecuatorianos tenemos talento, somos un país líder en la región en cuanto a emprendimiento. Necesitamos un acompañamiento, banca pública, acceso al crédito. Preguntemos a un emprendedor que vaya a tocar las puertas. En la banca pública te cierran inmediatamente porque se consideran como si fueran banca privada, cuando el concepto de la banca pública es que tiene que ser una banca de desarrollo, es decir, que desarrolle el país en las aristas que tú quieres, cómo nos estamos viendo los ecuatorianos en un mediano y largo plazo. Y eso es ser un país productivo, ser un país exportador, agroexportador, y no exportador de seres humanos como somos en este momento, que lamentablemente la migración no solamente que nos roba talentos porque se los lleva y sueños, nos está fracturando familias, el núcleo fundamental de la sociedad. Y por eso te decía, hay que recuperar valores familiares y valores espirituales. Entonces te decía, ¿qué tenemos que hacer? En educación, muchísimo, porque educación es cultura y cultura es comportamiento. Pero también vamos a tocar algunos temas. En educación, ¿cómo es posible que un niño pueda educarse? Si tú demos conectividad, ¿no es cierto? Bueno, si le roban el celular. Y entonces la seguridad es fundamental, y por eso regreso, inteligencia e investigación para desarticular estas pequeñas bandas o grandes bandas, pero que el efecto es el mismo. Nos están robando la paz y la tranquilidad, que era algo característico del Ecuador. El Ecuador era una isla de paz, mientras nuestros hermanos colombianos y peruanos tenían serios problemas de seguridad, y tenemos que volver a hacerlo, y se lo puede hacer. Ayer leía una entrevista en la revista de Colombia o en El Tiempo, lo invito a que lo lea, sobre el hijo de Galán. Perdón, era una entrevista en radio en W Radio Colombia. Decía que él sentía que había regresado 34 años después de la muerte de Villavicencio, para que vea cómo ya nos están viendo desde afuera. Y cuando mataron a Galán, sí, en esa misma elección, mataron 2 candidatos presidenciales más, izquierda, a Pizarro y a Jaramillo. Correcto. Y aquí, déjame puntualizar en este Tiene ejemplo que tú das, historia. Porque ¿cómo Colombia salió de ese momento tan difícil de su historia? Pidiendo Mataron ayuda a muchísimas personas, sí, pero a través de la institucionalidad. Se anclaron en la Corte Suprema y en la Corte Constitucional. Por eso es tan relevante, es que la seguridad no lo recupera solamente a punta de bala. ¿Pero usted pediría ayuda internacional como lo hizo Pastrana cuando fue presidente de Colombia? Por supuesto, y alguna, por ejemplo, fundamental. Y esto ya el Estado ecuatoriano declaró estos grupos de delincuencia organizada terroristas. Bueno, pero no trascendió. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un puesto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en este momento. Ejercer el poder para favor de los ciudadanos ecuatorianos. Solicitar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que declare terroristas y los ponga en la lista internacional de terroristas a los grupos de delincuencia organizada ecuatoriana, porque están haciendo terrorismo en el Ecuador. Javier, ¿usted no tiene miedo? Obviamente que tengo, por supuesto. Pero yo temo por mi seguridad y por mi integridad, pero no me puedo resignar. Su seguridad es baja en relación a lo que necesita un candidato para poder... Yo le agradezco a Policía Nacional porque yo sí confío. Es que tenemos muchos hombres y mujeres valiosos. Escúcheme, al confiar se murió Villavicencio. No, pero es que yo te digo, confío en la inteligencia. Confío
en la buena voluntad que tenemos la gran mayoría de ecuatorianos. Pero tampoco me puedo resignar que mi país, el que me ha dado todo, el que yo le tengo amor de patria, que se siga desangrando. Porque mira, algo que yo sí quisiera decirte, yo no tengo una obsesión de ser presidente de la República. Para mí es mucho más importante el bienestar colectivo, que todos los niños tengan un pan que se lleven a su boca. Javier, le hablo es por el ser humano. El ser humano que está aquí al frente de nosotros está aquí en los micrófonos y su seguridad es baja. No lo veo con chaleco antibalas, lo veo con baja seguridad. De hecho, tengo chaleco antibalas. Lo que pasa es que yo no estoy aquí para hacer show, lo tengo por dentro. Entonces, no busco hacer show en los espacios de la misma manera que cuando voy a Isla Trinitaria o a Durán o a Ciudad de Dios, no estoy haciendo un video para mostrarles, sino que yo voy a escuchar y a conversar. Ok, sí, me alegro mucho, Guillermo. Candidato, estamos conversando con el candidato a la presidencia de la República, Javier Hervas. Candidato El Yasuní, ¿su voto cuál va a ser? Mira, yo me considero, te digo francamente, ambientalista y voy a votar no. Y te desarrollo rápidamente. ¿Sabes cuántos pozos tiene el bloque 43, conocido como ITT, que es Ispingo, Tambococha y Tiputini? 230 pozos. Que no se haga ninguno más, pero 230 pozos no tienes manera de cerrarlos en un año, que es lo que la Corte Constitucional dictaminó. Cada cierre de un pozo técnicamente requiere de un mes, haciendo todo bien hecho. O sea, no demorándote, haciéndote de manera eficiente un mes hasta que termines con el tapón de hormigón. No es posible que lo vayas a hacer. Uno, dos, se habla de más de 460 millones de dólares del costo de cierre técnico de los pozos. ¿De dónde va a salir? Yo estoy convencido que el próximo gobierno es el gobierno más difícil en toda nuestra historia republicana y por eso me candidatizo, porque también estoy convencido que si no lo hacemos ahora va a ser, pero mucho más difícil, con muchísimo más sufrimiento hacerlo después. Bueno. Entonces, ¿de dónde van a salir esos recursos? El mayor daño ambiental va a ser dejar esos pozos en abandono. Ese va a ser el mayor daño ambiental y que no nos digan en debates información incorrecta como lo que decíamos al inicio de la entrevista. Tiene 2 minutos para que convenza a nuestra audiencia de votar por usted, Javier. Bueno, los micrófonos son suyos. Claro, primero Priscila, Ronald, Guillermo, un gusto poder estar acá. Y mi nombre es Javier Hervas, candidato a la presidencia de la República por el partido Reto Listas 33. Convencido que tenemos la posibilidad de rescatar a nuestro Ecuador. Dame tu voto, rescatemos el Ecuador. Nosotros estamos en un momento histórico como país, porque si es que este gobierno corto y de transición no es un gobierno extraordinario, nos vamos en un deterioro muy agresivo. Y los países no quiebran. Quienes quebramos somos nosotros los ciudadanos. Y aquí no solamente que estamos quebrando economías, nos están quebrando a nosotros como seres humanos. Nos están matando familiares, nos están quitando la identidad y el amor por nuestro país. Hay que recuperar esa autoestima como ecuatorianos. Los ecuatorianos sabemos lo que hay que hacer. Sí lo sabemos. ¿Necesitamos cooperación internacional? Claro que sí. Estamos enfrentando algo nunca antes visto. El narcotráfico nos está robando vidas, pero también nos está matando como sociedad, porque no tenemos sistemas de prevención, no hay una sola campaña de prevención para el consumo de droga, ni tampoco de rehabilitación. Entonces, finalmente, para dejar el mensaje contundente, yo les invito a mis hermanas y hermanos ecuatorianos que en estas elecciones del 20 de agosto voten todo 33, porque hay las mujeres y los hombres capaces para sacar a nuestro país adelante, pero que no lo hagamos con justamente intereses económicos. Yo he hecho una campaña de centavos, pero extremadamente responsable y extremadamente convencido de que en equipo, en unidad, lo podemos sacar adelante. Yo no vengo ni con odios, ni con venganza, ni con revancha. Lo que sí vengo es con amor de país, como tenemos la gran mayoría de ecuatorianos, y que no me resigno. Y que no nos resignemos los ecuatorianos a aceptar que antivalores sigan estando presentes en la política ecuatoriana, como la división o como la corrupción, siempre y cuando se deje obra. Muchas gracias. Era el candidato Javier Hervas, son 9 de la mañana con 10 minutos de Reto, lista 33. Le deseamos la mayor de las suertes y por favor, cuídese mucho. Por supuesto, que Dios bendiga a nuestro Ecuador y que cada uno de nosotros sigamos dando nuestro mayor esfuerzo. Así será. Son 9 de la mañana con 10 minutos. Como ustedes escucharon, era el candidato Javier Hervas, lista 33, Reto.